Capítulo 12, versículo 1 y 2. Aleluya. Y cuando lo tenga, hermano, vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra del Señor. Y es algo bien importante, mis hermanos. He escuchado muchos testimonios, cómo el Señor los ha traído y nos ha traído a todos, ¿verdad? Estamos todos bendecidos porque ha sido por su misericordia que Él nos ha traído y estamos, hasta ahorita estamos aquí. Todas las dificultades, hermanos, que hemos tenido, el Señor nos ha ido sacando a cada uno de nosotros, porque en la palabra de Dios dice que Él estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Entonces el Señor camina con cada uno de nosotros. Tengamos dificultades, hermanos, el Señor va a estar ahí. Pero la palabra de Dios, hermanos, también nos dice que nosotros como creyentes necesitamos correr la carrera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están corriendo la carrera? La carrera, mis hermanos, tenemos que correr la carrera como hijos del Señor. Cuando usted y yo, mis hermanos, llegamos al camino de Dios por esa misericordia que Él tuvo con cada uno de nosotros, hermanos, tu carrera y mi carrera empezó, mis hermanos. Este es un maratón. Este es un maratón, mis hermanos, donde usted y yo necesitamos caminar. No podemos nosotros estar pasivos o estar, hermanos, como que si nada ocurre. Estamos en días peligrosos. Y yo quiero compartir esta palabra, mis hermanos, con ustedes en este día. Y yo le he titulado, le puse: no te rindas, corre tu carrera. Porque en esta carrera, mis hermanos, vamos a tener dificultades. ¿Quién no ha tenido dificultades? Luchas. Vamos a tener tener aflicciones, dice la palabra del Señor. Pero Cristo, mis hermanos, Él ya venció. Y como Él ya venció, mis hermanos, usted y yo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, mi Dios amado. Gracias, Padre de los cielos, por este privilegio, Señor, que nos das, mi Dios amado. Primeramente, Señor, que estamos aquí en tu casa, Padre, para alabarte, para bendecir, Señor, tu santo nombre. Señor, en esta hora, mi Dios amado, ya cantamos, Señor, nos hemos gozado, Señor, con los testimonios de lo que tú has hecho, mi Dios amado, con cada hermano, Señor, durante esta trayectoria, Padre. Pero ahora, Señor, queremos, mi Dios amado, leer estos versos para que tú, mi Dios amado, nos hables por medio de esta palabra, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, porque podemos decir que hasta aquí, mi Dios amado, tú has sido bueno, nos has sostenido, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y los hermanos dicen amén, aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos, aleluya. Alabamos el nombre del Señor. El autor, hermano, de Hebreos nos da dos consejos vitales. Hermano, es necesario que nosotros sigamos caminando, porque el enemigo, mis hermanos, dice en la Biblia que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Si nosotros, hermanos, nos ponemos pasivos, hermanos, como que nada pasa, hermano, hay un peligro que nosotros, hermanos, podamos menguar.
Entonces es necesario, mis hermanos, mire, el primer versículo de Hebreos 12:1, primer consejo que nos da a cada uno de nosotros, dice primero que para caminar, mis hermanos, en el camino de Dios, y que usted y yo podamos ser vencedores, dice Hebreos que tenemos que despojarnos, dice, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe que eso, mis hermanos, si nosotros no nos despojamos de todo peso, mis hermanos, nosotros no vamos a poder caminar? Necesitamos nosotros despojarnos, dice Hebreos, despojarnos de aquello que no nos deja, hermano, continuar en el camino del Señor. Porque hay muchas cosas, mis hermanos, que pueden ser tropiezos para nuestro caminar, para nuestra vida espiritual. Entonces nos aconseja a nosotros que nos despojemos de todas esas cosas, mis hermanos, que nos hacen daño a nosotros espiritualmente. Sabe que todo creyente, mis hermanos, todo aquel que ha confesado y ha creído que Jesús es el Salvador suyo, el Señor, mis hermanos, está en usted. Él está en su corazón. Pero necesitamos también, mis hermanos, nosotros, fíjese que el apóstol Pablo, y yo quiero que vayamos allá a Primera de Corintios, el apóstol Pablo, hermano, y sé que muchos hemos leído estos versículos, Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 27, mis hermanos, porque Hebreos nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y Primera de Corintios 9, 24, el apóstol Pablo hace una analogía, hace una comparación, mis hermanos, con aquellos que corrían, con aquellos atletas, hermanos, que en aquellos entonces se dice que en Grecia cada 2 años se celebraban, hermanos, las carreras, los maratones, se celebraban. Entonces el apóstol Pablo, mis hermanos, compara a estas personas, hermanos, y nos hace la comparación a nosotros, cómo y qué usted y yo debemos de hacer, hermanos, para llegar a la meta. Porque todo aquel todo aquel que corre, todo aquel hermano que corre tiene una visión, mis hermanos. Aquellos corredores, hermanos, empezaban su carrera, pero tenían la visión a dónde iban a llegar, dónde estaba la meta. Había un empiezo, pero también había una terminación. Y el Señor, mis hermanos, a nosotros nos ha dado un empiezo, y cada uno de nosotros sabemos, hermanos, a dónde usted y yo vamos. Pero dice la palabra de Dios que hay que despojarse del peso. Y usted va a decir, hermano, ¿qué es peso? Hay muchas formas de peso, hermano. Fíjese que estos corredores, y quiero que leamos allá donde dice el 24, versículo 24, Primera de Corintios 9, 24, dice, y no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Y luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Imagínense lo que decía el apóstol Pablo, decía, no sabéis que los que corren, sabe, mi hermano, que aquí nos está diciendo que todos aquellos corrían, y lo más interesante y lo más a lo mejor desanimante para ellos era que nomás había un premio. Podían correr muchos, mis hermanos, pero ¿por qué Él nos dice eso? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una determinación, ellos tenían disciplina, y ellos querían ganar esa corona, ese premio. Y no les importaba, mis hermanos, que fueran 40, que fueran 70, 80. Ellos tenían esa meta que ellos iban a ganar. Por eso el apóstol Pablo dice, y luego el 25 dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, para recibir
una corona corruptible. Pero mire lo que dice, pero nosotros una incorruptible. Gloria al Señor, hermanos. Mire, ellos se esforzaban. Había un esfuerzo tremendo en ellos. Había una visión. Iban a ganar una corona, hermano, que a lo mejor le iba a durar unos 6, 7 años y se iba a enmojecer o se iba a echar a perder, porque era una corona corruptible. Pero en el Señor, mira, hermano, usted y yo corremos esa carrera, pero usted y yo, el premio que vamos a tener es una corona incorruptible, mis hermanos. Aleluya. Es una corona, hermano, que todo aquel que se esfuerza por correr la carrera, mis hermanos, la va a obtener. Pero mire lo que dice el 25. Y hermanos, para correr esta carrera hay requisitos. ¿Sabía? Hay requisitos para correr. Todo creyente, mis hermanos, todo hijo de Dios, nosotros tenemos que saber, hermanos, que no se trata nomás de correr, sino que también hay requisitos que tenemos que saber. Mire lo que dice el 25. Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. ¿Sabe que el corredor, hermano, o el atleta, si él sabe que va a correr mañana, o que va a jugar fútbol mañana, o que va a ir a jugar béisbol mañana, mis hermanos, este jugador, hermanos, se abstiene de las cosas que le van a hacer daño, que no le van a permitir, mi hermano, ejercer el 100% lo que va a hacer. Si él, hermano, va a correr, él no tiene, le voy a dar un ejemplo, si va a correr mañana, él no tiene que irse en la noche a tomar cerveza, no tiene que irse al party, tiene que comer bien, porque si no, hermano, no va a poder ejercer. Sabe que si él corre así, hermano, hay muchas probabilidades que no vaya a ganar esa carrera. Porque hay requisitos que nosotros mismos, hermanos, nosotros en el Señor también tenemos requisitos. Si usted, mi hermano, está corriendo la carrera, y yo sé que lo están corriendo, hermanos, tenemos nosotros que abstenernos de muchas cosas, mis hermanos, para poder llegar a la meta que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Tenemos nosotros, aleluya, que caminar. El Señor ha sido bueno, ha sido maravilloso. Y fíjese lo que dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. El apóstol Pablo dice, yo no estoy corriendo nomás por correr. Yo estoy corriendo, no corro como a la aventura, sino a lo que caiga, no. Él está corriendo con la meta, con la mentalidad, mis hermanos, que va a llegar a la meta y que va a ser coronado. Y esa es la meta, mis hermanos, que usted y yo tenemos que tener. Fíjese lo que dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Aleluya. Y mire lo que dice, sino que golpeo, dice, mi cuerpo. ¿Y cómo vamos a golpear, hermanos, el cuerpo nosotros? Hermanos, a veces el cuerpo, la carne quiere, hermanos, ganar al espíritu. Es por eso que es bien necesario, mis hermanos, que a nosotros no se nos olvide que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios y orar en todo tiempo para que tu espíritu, mi espíritu, hermano, doblegue la carne, porque no hay de otra manera. Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que estar en comunión con el Señor todos los días, para que el Señor, hermanos, para que nosotros podamos llegar a la meta que el Señor nos ha dado. Porque ¿qué pasaría, mis hermanos, si nosotros nos cansamos o no queremos, hermano? A veces, mire, a veces está lloviendo y no queremos ir al culto. Sí,
A veces, hermano, y esa es una manera de golpear el cuerpo. A veces venimos cansados del trabajo y, hermano, todos nos cansamos. Nos cansamos, pero si usted deja que el cuerpo, mi hermano, lo domine, hermano, hay peligro. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 11:28, si usted se cansa, dice, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Porque el Señor es bueno, mis hermanos. Aleluya. Porque si no llegamos, hermanos, aleluya, a Jesús, mis hermanos, hay una posibilidad que nosotros, hermanos, podamos menguar y no llegar a la meta que el Señor nos ha puesto a nosotros. Y mire lo que sigue diciendo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero mire lo que dice después. Y esto, hermanos, nos tiene que causar a nosotros un ánimo de seguir, hermanos, luchando en la carrera que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, no sea, fíjese lo que dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, descalificado o reprobado. Hermano, es algo importante, mis hermanos, en estos tiempos. Es algo, mire, hermano, nosotros estamos, usted me va a decir, hay muchos años que la gente dice, que los hermanos dicen que el Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas, mis hermanos. Y por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros corramos la carrera. Esto es un maratón, mis hermanos, en donde muchos van a entrar ahí, muchos, hermanos. Pero usted y yo, mis hermanos, necesitamos seguir caminando, porque como dijo el apóstol Pablo, no sea que siendo heraldo, o sea, siendo un maestro para otros o un predicador para otros, y yo mismo venga a ser descalificado. Sabe que nosotros, mis hermanos, nosotros nos tenemos que asegurar, mis hermanos, que la búsqueda de Dios esté en todo tiempo, clamando al Señor, porque esa es la única manera, mis hermanos, que nosotros vamos a poder caminar. Porque sin el Señor, mis hermanos, la palabra de Dios dice que sin Él nosotros nada podemos hacer. Pero si nosotros vivimos, hermanos, para el Señor, nosotros, hermanos, el Señor se encargará que usted siga corriendo esa carrera. Que no se quede a medias, sino que sigamos caminando y que caminemos derecho, que caminemos recto, mirando al Señor, mirando la meta, que es Cristo Jesús. Por eso dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Tenemos, hermano, aquel que vino a empezar la carrera, la terminó, mis hermanos, nos vino a dar vida a cada uno de nosotros, hermanos, nos vino a dar esperanza, nos vino a enseñar, hermanos, cómo usted y yo debemos de caminar la carrera en Cristo Jesús. Vino a dar su vida, mis hermanos. Él vino con ese propósito para que usted y yo, hermano, podamos estar aquí reunidos. Porque si eso no hubiera pasado, hermano, ya no existiéramos. Pero Él vino a darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Él vino a morir por cada uno de nosotros. Y si Él, hermano, vino a hacer su carrera, nos ha dejado el ejemplo a nosotros, a cada uno de nosotros. Hebreos empieza diciendo, por tanto nosotros, mire lo que dice, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y sabe cuáles son esos, hermanos? Son aquellos, y si usted ha leído Hebreos capítulo 11, mis hermanos, son aquellos hombres, hermanos, que corrieron su carrera. Son aquellos hombres, mis hermanos, Moisés, Isaac, Jacob, Sara, y hay un montón de nombres ahí, mis hermanos, pero que dice la palabra que ellos terminaron la carrera. Y como ellos terminaron la carrera, mis hermanos, también nosotros tenemos un ejemplo vivo de que nosotros tenemos que terminar esa carrera que Dios nos ha puesto. Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos.
El camino, mis hermanos, la carrera tiene que ser recta. No nos podemos desviar ni a la derecha ni a la izquierda, sino por eso dice la palabra, viendo lo blanco que es Cristo Jesús. El Señor, hermanos, nos ha dejado el ejemplo a cada uno de nosotros. Y sabe que eso es uno de los consejos que nos habla primera de Hebreos 1. Nos habla que nos despojemos de todo peso que nos asedia. Porque, hermano, porque el pecado, el enemigo, hermano, anda tocando a tu puerta todos los días. Es por eso que nos tenemos que despojar de todas esas cosas, buscando al Señor siempre, mis hermanos. Vivimos tiempos difíciles ahora. Mire, ya no tenemos tiempo nosotros. Y ya se le hicieron 10 minutos y empezamos nosotros a enojarnos porque perdemos la paciencia. Pero cuando las luces están en verde, mis hermanos, todo está bien, ¿verdad? Llegamos al trabajo a tiempo y hermano. Pero cuando las cosas, mis hermanos, no están bien, cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, es cuando la paciencia se requiere. Porque, hermano, déjeme le digo que las luchas van a estar todo el tiempo, hasta que Cristo venga, hermano. Porque sabe que si usted y yo, hermano, no tenemos luchas, que si usted y yo estamos pasivos, hermano, hermano, hay algo mal en nuestra vida, porque cuando usted tiene luchas es porque el enemigo no está contento. Entonces, mis hermanos, por eso dijo el Señor Jesús, dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, que dice, que agarre su cruz y que me siga todos los días. Eso es todos los días. Aleluya, todos los días. El Señor es maravilloso, mis hermanos. Aleluya. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Dice Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, dice, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mire, hermano, que para obtener la promesa de Dios es necesaria la paciencia. Si no, no la vamos a obtener. La palabra, mis hermanos, es claro. Es clara la palabra. Si no tenemos paciencia, no podremos recibir la promesa, hermanos. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Es la vida eterna que Dios nos ha prometido. Aleluya. Por eso nosotros luchamos todos los días, hermanos, porque queremos que cuando el Señor venga, usted y yo, hermanos, seamos levantados. Porque eso es lo que todos esperamos. Como dijo el apóstol Pablo, no golpeó el viento por golpearlo, porque él tenía la mirada, tenía fijo a dónde él iba a llegar. Entonces usted y yo tenemos que tener la mirada bien centrada, mis hermanos, de que por la paciencia usted y yo obtengamos la promesa que el Señor nos ha prometido a cada uno de nosotros, y de estar, mis hermanos, firmes en la palabra del Señor, porque tenemos que estar con esa firmeza. No tenemos que dejar, hermano, que las cosas, hermanos, te desvíen del camino, que los problemas, hermanos, todos vamos a pasar luchas. Si usted me pregunta a mí si tengo luchas, hermanos, tengo muchas, y el Señor me saca de una y aquí viene la otra. Hermano, así es, así va a ser. Pero, hermano, por medio de las luchas, hermanos, es cuando usted busca la presencia de Dios. Porque eso así el salmista, cuando el salmista estaba en guerra, él pasaba en guerra todo el tiempo, mis hermanos, llegaba a la presencia del Señor, y ese era el consuelo que él tenía, que el Señor lo iba sacando de todas aquellas luchas que él tenía. Pero le venían otras. Nosotros, hermanos, como hermanos, como hijos de Dios, nos van a llegar cosas grandes, tremendas, que solo el Señor te va a poder sacar. Pero por eso, mis hermanos, tenemos que tener esa paciencia y seguir caminando la carrera que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere. Y mire, 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, lo que dice el apóstol Pablo, lo que le decía a los corintios: estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, mis hermanos. Así como aquellos corredores, hermanos, aquellos que estaban en la carrera, que se abstenían de todos, hermanos, para ganar una corona incorruptible. Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros, hermanos, vamos a ganar esa corona incorruptible. Esa corona, hermano, que está para cada uno de nosotros. Aleluya. Por eso, fíjese, el apóstol Pablo, quiero que vayamos allá, Primera de Timoteo 6:12, lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: que siga luchando, que no se detenga. Mire lo que dice Primera de Timoteo 6:12. Y lo voy a esperar un momentito para que lo vea. Aleluya. Gloria al Señor. Y mire lo que dice: pelea, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le da el consejo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Porque esto, mis hermanos, se trata de fe. Vamos a pelear la batalla nosotros con la fe. Así como lo hicieron aquellos antes que nosotros vamos a pelear con la fe. Le dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. Hermano, eso es lo que va a determinar el futuro de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Porque hay dos caminos, mis hermanos. Hay dos caminos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que echar mano, dice el apóstol Pablo, de la vida eterna. Echar mano, mis hermanos. Ponernos nosotros, meditar qué es lo que yo debo de hacer, qué es lo que estoy haciendo para agradar al Señor. El apóstol Pablo, mis hermanos, tenía bien claro su caminar. Él tenía bien clara su meta, para dónde iba. Fíjese lo que dice Filipenses 3:14, y son versículos muy conocidos, hermano. Fíjese lo que decía el apóstol Pablo. Mire lo que dice: prosigo a la meta. Sí, y esa tiene que ser nuestra visión. Proseguir, mirar la meta que está enfrente de nosotros. No mirarla con los ojos carnales, mis hermanos, sino que verla con los ojos espirituales que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Dice: prosigo a la meta, dice al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, qué privilegio, mis hermanos. Qué privilegio más grande el que usted y yo tenemos. Que aquellos hermanos que fueron antes de nosotros, hermanos, lucharon, lo dieron todo. El apóstol Pablo, mis hermanos, perseguido, golpeado, azotado, encarcelado, mis hermanos, y él no perdía la fe. Él seguía caminando porque sabía que su recompensa, mis hermanos, estaba allá arriba en los cielos y no en la tierra. Aleluya. Aleluya. Él corrió su carrera, mis hermanos. Y mire que cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, iba a ser ejecutado, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Fíjese lo que dice, lo que dijo él. Y eso, mis hermanos, nos tiene que causar a nosotros alegría, gozo. Porque el apóstol Pablo, mire lo que dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¿Sabe que él estaba diciendo he acabado la carrera porque iba a ser ejecutado, hermano?
Pero mire lo que dice, algo bien interesante. Dice, he guardado la fe. Sabe que por medio de la fe, mis hermanos, nosotros vamos a obtener, aleluya, esa corona incorruptible que el Señor nos va a dar a cada uno de nosotros. Es por medio de la fe. No es ni por obras, es por la fe. No es por lo que yo hago, sino por lo que Cristo ya hizo por mí en la cruz del Calvario, mis hermanos. Muriendo, Señor, dando la vida por cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. El 8, mire lo que dice, y esta es una promesa que nos tiene que causar gozo, mis hermanos, porque mire, si yo o usted, hermanos, mañana fallecemos, tenemos nosotros esa corona guardada, dice la palabra. Mire lo que dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y mire lo que dice después, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Si usted ama la venida de Cristo, mis hermanos, si usted no está cuando el Señor venga, mis hermanos, a levantar la iglesia, tenga por seguro, mis hermanos, que usted, mis hermanos, recibirá esa corona cuando el Señor venga. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Maravilloso Dios. Eso, mis hermanos, nos tiene que causar alegría a cada uno de nosotros. Nos tiene que causar gozo. Porque es una promesa, mis hermanos. Y esas promesas, mis hermanos, son para usted, para mí. Pero tenemos primero, mis hermanos, dice la palabra, despojarnos de todo lo que te estorba para correr la carrera. Mire, mis hermanos, que los que corren la carrera, usted nunca va a ver a un corredor con suéter ni con pantalones. Lo va a ver con chorcitos, con una camisita de tirante y según los zapatos que pesan menos de 8 onzas el par de zapatos. ¿Sabe por qué? Porque el corredor no quiere peso. Porque sin el peso, mis hermanos, él va a poder caminar rápido y llegar rápido a la meta. Pero si se pone, hermanos, un peso en la espalda, no va a poder correr. ¿Y sabe qué pasa? Que no va a poder correr y no va a poder llegar a la meta. Nosotros nos tenemos que despojar de todo aquello, mis hermanos, que nos asedia, dice el apóstol Pablo. Todo aquello, mis hermanos, que no nos ayuda, hermanos, a vivir la vida espiritual. Y eso, mis hermanos, eso, hermanos, el único que le puede hacer es Cristo Jesús. ¿Sabe? Por eso dice que Él es el autor y consumador de la fe. Aquel que sufrió la cruz, dice la palabra. Aquel que vino por cada uno de nosotros. Nosotros, mis hermanos, tenemos esos grandes ejemplos, lo que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. El Señor se fue, pero Él dijo que estaría todos los días hasta el fin de este mundo con cada uno de nosotros. Pero tenemos que creerlo y despojarnos de las cosas, hermanos, que nos hacen daño. Porque hay cosas que nos hacen daño a la vida espiritual. Y a veces, hermanos, caminamos y no nos damos cuenta. Pero es necesario, mis hermanos, que a veces nosotros nos salgamos del babo, de la ruedita, y podamos nosotros mirar, ¿sabes qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? ¿Por qué mi vida está estancada espiritual? Cuando nosotros hacemos eso, hermanos, y llegamos ante la presencia del Señor, mis hermanos, Dios te va a revelar lo que está haciendo, y por medio de su palabra, mi hermano, te va a preparar y te va a preparar para que tú sigas caminando tu carrera, mis hermanos. Necesitamos nosotros como hermanos, como creyentes, aleluya, caminar. No podemos, hermanos, menguar. Porque nuestra meta, mis hermanos, no está aquí en la tierra. Usted y yo, dice la palabra de Dios, que somos peregrinos. Como dijo el hermano, se para nomás a predicar la palabra.
se para nomás a anunciar que Cristo vino y que hay hermanos, para cada uno de ellos, que hay esperanza, que si confiesan, como dice Romanos, con su boca que Jesús es el Señor, hermanos, se va a encargar de que ellos también puedan entrar, hermano, al camino de Dios y puedan ser parte de la iglesia. Pero necesitamos nosotros caminar, necesitamos correr esa carrera. La carrera no es fácil, mis hermanos, no es fácil, pero tampoco es difícil. Porque si usted y yo nos permanecemos en obediencia al Señor, hermano, la carrera se va a hacer liviana. Se va a hacer liviana, mis hermanos. La recompensa, mis hermanos. Y yo quiero que vayamos a Apocalipsis. Fíjese la recompensa que vamos a tener, mis hermanos. Todos aquellos que venza y que llegue a la meta, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Fíjese lo que dice. Aleluya. Mire lo que dice: al que venciere, yo lo haré, dice, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oh, el Señor es maravilloso. Mire qué recompensa, mis hermanos, más grande. Pero dice al principio, mis hermanos, de este versículo, y ahí está el detalle, que dice que al que venza, al que venciere. El 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria al Señor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Y ahí hablando Cristo Jesús, mis hermanos, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso, mis hermanos, nos espera a todo aquel hermano, a todos aquellos que estemos, hermanos, corriendo la carrera, y que nuestra meta, mis hermanos, esté allá. Es maravilloso nuestro Dios, hermanos. Nos ha dejado las herramientas para que usted y yo, hermanos, la carrera se nos haga leve. Nos ha dejado la palabra de Dios para que usted y yo, mis hermanos, lleguemos. Porque el propósito, mis hermanos, es llegar. Y podamos, mis hermanos, nosotros ser coronados con esa corona incorruptible. Por eso, mis hermanos, es importante que usted y yo corramos la carrera. Primero, mis hermanos, de desechar todo lo que a Dios no le agrada, despojarnos y poder tener, hermanos, la visión clara, lo que el Señor, hermanos, nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor es maravilloso, y el deseo del Señor, hermanos, el deseo de Dios es que todos, hermanos, podamos llegar ahí arriba en aquel día. Aleluya, el Señor es maravilloso. El Señor, hermanos, ha sido bueno. Porque cuando Él venga, mis hermanos, usted y yo recibiremos esa corona incorruptible. Primera de Pedro, mis hermanos, 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando Él aparezca, mis hermanos.
vamos a ser coronados, no con una corona corruptible, sino con una incorruptible, dice la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es necesario que nosotros caminemos nuestra carrera. Que agarremos, hermanos, que echemos mano, dijo el apóstol Pablo, de la vida eterna. Que lleguemos, mis hermanos, nosotros creyendo que el Señor Todopoderoso en la carrera que cada uno tenemos, hermanos, va a caminar con cada uno de nosotros. Pero hay que correr la carrera. Hay que caminar, mis hermanos. Hay que buscar de Dios. Hay que tener, mis hermanos, esa comunión con Dios. Todos los días, mis hermanos. Usted deja de orar 2 o 3 veces al día, hermano, no se siente igual. La palabra de Dios nos insta, mis hermanos, a que usted y yo, mis hermanos, seamos hacedores de la palabra de Dios. Dice, no solamente que oigamos, sino que la hagamos nuestra y que podamos nosotros, aleluya, buscar del Señor todos los días, para que cuando usted, mis hermanos, esté corriendo y se encuentre en los obstáculos, hermanos, que usted pueda ser vencedor. Cuando el pueblo de Israel, mis hermanos, el Señor levanta a Moisés y le dice a Moisés, quiero que saques al pueblo y lo lleves a las tierras prometidas, en donde fluye leche y miel. El Señor le dijo, quiero que llegues para allá y saca al pueblo de Israel, mis hermanos. Y tenían un empezar y tenían la mirada dónde iban a llegar, a donde el Señor les había dicho que tenían que ir. Pero en el camino, hermanos, se encontraron con muchos obstáculos. Y uno de los obstáculos grandes que tuvo el pueblo de Israel, mis hermanos, fue el Mar Rojo. Dice que cuando salen de Egipto, Faraón los persigue con toda la caballeriza, mis hermanos. ¿Y para dónde corrían? Estaba el mar enfrente, mis hermanos. Pero dice, hermanos, que el pueblo de Israel, dice que cuando levantaron su mirada y vieron para atrás y miraron aquella multitud de ejército que venía sobre ellos, dice que levantaron su mirada al cielo y clamaron, dice, al Dios de Israel. Y dice que en esos momentos, dice que el Señor le dice a Moisés que golpee que el agua, y el mar se abrió, mis hermanos. El Señor, hermanos, cuando Él te ha dado, hermanos, esa visión de que vas para allá, van a haber obstáculos en el camino, pero el mismo Dios, mis hermanos, lo va a ir quitando uno por uno, porque es necesario que hayan obstáculos para que usted y yo busquemos de Dios. Porque si no hay obstáculos, hermanos, no vamos a buscar de Dios, va a ser difícil. Cuando todo está bien, hermanos, nosotros como que menguamos. Cuando aquello en su hogar, en la iglesia, está todo perfecto, mis hermanos, nosotros menguamos. Pero cuando están las dificultades, hermanos, todos los días, es cuando usted y yo llegamos a la presencia del Señor y buscamos de Dios, clamamos a Dios. Y es cuando el Señor, mis hermanos, abre su oído y los escucha. Y es cuando Él, hermano, te saca de todos los problemas. Aunque vengan otros, aunque vengan más, pero te va ayudando a caminar, hermano, esa carrera que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Es un privilegio, mis hermanos, yo digo, de poder, hermanos, primeramente ser servidores de Dios, de alabar a Dios, de buscar a Dios y ser hijos de Dios, mis hermanos. Pero hay que correr la carrera. Con dificultades, hermanos, hay que correrla. No te rindas, mis hermanos. No te rindas. Sigue caminando porque el Señor, hermanos, está con cada uno de nosotros. Pero no hay que perder la fe. Porque esto es por fe, mis hermanos. Con la fe que Dios te ha dado a cada uno de nosotros, podemos nosotros caminar, hermanos, la carrera que Dios nos ha puesto a cada uno y que tenemos que llegar hasta allá. Porque esa, mis hermanos, es la meta que cada uno de nosotros tenemos. Y es lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Es un gozo para mí en este día, mis hermanos, ver compartido
una palabra para la iglesia Monte de Sión. Y yo sé, mis hermanos, que el Señor nos ha bendecido a cada uno. Yo me gozaba desde que venimos, hermanos, las alabanzas, los testimonios. Es algo grande, hermanos, para mí. Es un gran privilegio y un gozo de poder estar aquí con ustedes, hermanos, alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio grande, mis hermanos. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermanos. Vamos a orar. Le vamos a dar